Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, Moralia, sobre comer carne. Este es el tema de hoy, sobre comer carne. Es probable que estemos ante una obra que ensambla una gran defensa al vegetarianismo y a la abstinencia del consumo de carne. Sin embargo, no es que estemos ante un pionero con respecto a estos temas, pues él mismo señalará a otros hombres que por diversas razones se han abstenido de comer carne. Plutarco irá desde los argumentos más filosóficos, incluso hasta los más estéticos con respecto a sobre el consumo de carne. Ya hemos hablado, de alguna forma, de lo adherente que es Plutarco con respecto a los animales. Tienen inteligencia, son racionales, y no solamente eso. En el tratado anterior que nosotros habíamos visto sobre los animales son racionales, habíamos visto que es preferible la vida animal que la vida humana. Y ahí se lo relata a través de la historia de Ulises con Circe, sus compañeros que fueron convertidos en cerdo, etc. Eso ya lo vimos en el diálogo anterior. Pero ahora vamos a ver quizá uno de una de las obras quizás más controvertidas de Plutarco, del cual se van a extraer también muchos supuestos. Se va a pensar que Plutarco es vegetariano. No lo sabemos. No lo sabemos con certeza. La vida y obra no nos demuestra, o sea, por lo menos la vida no nos demuestra eso, la vida de Plutarco. La obra sí, pero de todas maneras no sabemos efectivamente si fue vegetariano. Podemos suponer que era vegetariano por esta obra, ¿m? Pero en los hechos no lo sabemos. Así que sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, al comienzo de esta obra pareciera ser que Plutarco le habla a un interlocutor y se pregunta qué fue lo que llevó a Pitágoras a dejar de comer carne. Pero antes se pregunta cómo lo hizo la primera persona que se atrevió a comer carne. Imaginemos la primera persona que intentó comer carne. Debió haberse horrorizado quizás. O no, a lo mejor fue una cuestión instintiva y que pudo comerlo finalmente. Ante todo, Plutarco nos dice que lo primero que motivó a esa persona fue la necesidad. Fue la necesidad y la penuria. O sea, si no hubiese estado obligado a comer carne, no lo habría hecho. Los antiguos no se daban antojos antinaturales que estaban fuera de lugar. Tuvieron que pasar por una gran miseria para tener que llegar a ese punto. En efecto, los dioses han dispuesto un gran mundo con innumerables frutos de los cuales puede servirse. Es interesante aquí entonces ver cómo Plutarco comienza a comentar que en el pasado, los antiguos que vivían en aquella miseria debieron de ser salvajes, personas que estaban en una desesperación constante. Pero en contraste a aquellos, hay quienes sin tener la necesidad de matar para comer carne, igualmente lo hacen. Los ricos sentados en una gran mesa comen carne hasta saciarse. Los animales no pueden defenderse de aquello. Y los que están de acuerdo con comer carne señalan que todo es provechoso, pues los animales no son inteligentes, no pueden comunicar que sufren y en razón de ello está justificado comerlos. Pero hay algo peor aún, dice Plutarco. En aquellas mesas de los que no necesitan, por más que estén saciados, quedan restos de animales. Quedan restos de animales, es decir, el animal que fue comido absolutamente murió en vano porque queda la sobra. Entonces ya nos queda claro que después de un acto brutal, que es matar al animal y después comérselo, tenemos esta situación en que incluso no se sacia, digamos, toda el hambre y se dejan los restos de comida. O sea, todo es en vano. Primero fue en vano haberlo matado, fue en vano haberlo comido y fue en vano también haber dejado las sobras. La morfología del cuerpo humano demuestra que el ser humano no está hecho para desgarrar carne. Carece de garras, colmillos curvos, fauces potentes y jugos gástricos capaces de digerir tejidos animales. Con esto apela a una forma que la naturaleza
dota a cada especie de los medios adecuados a su modo de vida. Y el hombre, al no poseer los de los carnívoros, por lo tanto, no fue creado para alimentarse como ellos. O sea, la naturaleza misma nos está diciendo que no somos capaces o no deberíamos al menos comer carne. ¿Ya? Toda nuestra constitución del cuerpo humano no nos da una señal como para justificar el consumo de carne, ¿no? De hecho, Plutarco se dirige al lector y le dice, bueno, mire, vaya usted a matar y devorarse un animal sin herramientas. Sin herramientas. Hágalo solo con sus manos. Hágalo con sus dientes, como hacen los lobos o los leones. Evidentemente eso es imposible. Y ahí se muestra entonces que hay una distancia que separa al hombre de la ferocidad animal. En efecto, luego de matarlo, con instrumentos lo va a cocer, lo va a aliñar, le va a cambiar el aspecto con fuego y hierbas, no con su propia naturaleza. Plutarco de hecho nos cuenta una anécdota. Un hombre compra un pescado y el tendero le pide aceite, vinagre y queso para prepararlo. Y el espartano responde que si tuviera esos ingredientes no había comprado el pescado. Ajá. O sea, necesito toda clase de implementos para después consumir carne. Contrapone Plutarco esta simplicidad al lujo culinario de la época. Claro, porque donde la carne es llamada guarnición, luego paradójicamente requiere más guarnición para ser tolerada. Claro, porque lo dice de la siguiente manera. Se mezclan ingredientes exóticos, la miel, vinagre, las salsas orientales, no para realzar el sabor, sino para disfrazar la corrupción natural de la carne, comparando ese proceso con el embalsamiento de un cadáver. Claro, cocinar carne sería en cierto modo dar sepultura a lo muerto, intentando negar su carácter putrefacto, es decir, intentando negar aquello que estamos haciendo, que en realidad es terrible, es comernos el cuerpo de un animal, el cuerpo de un ser vivo. Nos cuenta otra anécdota con respecto a Diógenes. Acuérdense que Plutarco es muy bueno para contar anécdotas. Ya sabemos que Plutarco tiene su obra Las vidas paralelas, donde nos comenta todas las biografías de los grandes hombres de su época. Y bueno, Diógenes habría comido un pulpo crudo con el propósito de demostrar que la cocción de los alimentos es una práctica artificial y que por tanto el hombre debía volver a un modo de vida natural. Acuérdense que seguramente Diógenes el perro, el cínico, ¿no es cierto? Que como nosotros ya habíamos visto, es parte de las escuelas helenísticas. Y claro, Diógenes tenía esta filosofía de señalar que nosotros, como venimos al mundo sin atuendos, sin armas, sin objetos y artefactos, nosotros deberíamos responder solamente a lo que es propio de nuestra naturaleza. ¿Ya? Por eso es que andaban descalzos, por eso que andaban con poca ropa, algunos desnudos, etcétera, porque si fuera que nosotros naturalmente necesitáramos esas cosas, naceríamos con ellas. Pero no, nosotros venimos al mundo desnudos y nosotros tenemos que seguir la naturaleza, dice Diógenes. Entonces, claro, aquí Plutarco utiliza una de las anécdotas que es con respecto a comer el pulpo crudo. Claro, ahora anda tú a comerte un pulpo crudo, sería bastante mala la experiencia, ¿no? La carne no hace daño solamente al cuerpo, sino que también al espíritu, nos dice Plutarco. Pone como ejemplo a los prejuicios atenienses contra los beocios, a quienes se consideraba toscos e insensibles, como cerdos por su inclinación al exceso alimenticio. Plutarco, que era precisamente beocio de Queronea, recoge esas burlas con tono autocrítico, pero las resignifica porque dice, la voracidad no es solo un defecto regional, sino una enfermedad del alma humana cuando se deja dominar por el placer. Cita a Menandro y Píndaro para reforzar este punto, diciendo que como la cultura griega asoció desde antiguo la moderación con la sabiduría y la templanza, la verdad es que no se justifica el comer carne y que generalmente siempre se hace con exceso. Era como la anécdota de los ricos que contábamos, o sea, se come tanto que incluso se es capaz de dejar sobras. Luego introduce la frase de Heráclito que dice, un espíritu enjuto es el más sabio. Claro, para Plutarco, el alma sabia
es aquella no saturada por los placeres corporales. El exceso de comida y de carne produce un cuerpo pesado, y ese peso material se traduce simbólicamente en una opacidad espiritual, porque cuando uno está, digamos, comiendo carne y el cuerpo se vuelve pesado, la razón se embota, la percepción se vuelve turbia y el juicio se entorpece. Vamos con la filantropía. En este pasaje Plutarco eleva su argumento a un nivel moral y religioso. Y fíjense lo que se pregunta, dice, ¿no parece que el hábito de la filantropía es cosa extraordinaria? En efecto, ¿quién podría agraviar a un ser humano si se comporta de manera indulgente y filantrópica con criaturas de otra especie? O sea, aquí nos está diciendo, no hay un acto más elevado que nuestra compasión hacia los animales, porque difícilmente eso va a ser injusto con los hombres. Recuerda la cita de Genócrates. Los atenienses condenaron a cierta persona que había desollado vivo a un carnero. Para Plutarco, esto revela una sensibilidad moral antigua y añade, no es peor quien tortura a un ser vivo que quien arrebata su vida y lo mata. Critica además que los hombres somos más sensibles a los actos contra las costumbres que a los actos contra la naturaleza. De hecho, invoca a Platón y cita a Empédocles y le dice, las almas, debido a los sacrificios y a la ingestión de carne, quedan a modo de condena aprisionadas en los cuerpos. Finalmente también alude al mito órfico de Dionisio y los titanes, quienes tras haber degustado su sangre, fueron sancionados y fulminados. Explica que esos titanes simbolizan en nosotros lo irracional, lo caótico y lo violento. Quienes reciben una sanción y cumplen condena deberían ser aquellos. Ahí entonces, muchachos, nosotros terminamos la primera parte sobre comer carne de esta moralia. Y ahora nos vamos con una segunda parte, ¿ya? ¿Por qué se divide así? Porque parece ser que la primera parte no está terminada. No está terminada, o al menos hay indicios de que pareciera ser que Plutarco quería decir algo más y no tenemos esa información. Entonces, lo que sí está es algo que parece ser una segunda parte porque no tiene absoluta conexión con lo que habíamos hablado antes. Pero bueno, vamos a esta segunda parte. Dice, el estómago, dice Plutarco, no está sediento de sangre, sino que está invadido por la inmoderación. Si hay que comer carne, que sea por apetito, pero no por glotonería. Que sea por necesidad y no por tortura, como les gusta a algunos poner en la boca de los cerdos, venablos al rojo vivo, a fin de que la sangre con la inserción del hierro forme una emulsión, se extienda y haga la carne más tierna y suave. El consumo de carne excede las actitudes naturales que debe tener todo ser humano. Así, los banquetes desmesurados dan paso a costumbres desordenadas, los placeres sin medida a músicas impúdicas y los espectáculos sangrientos a una insensibilidad general que termina volviéndose contra los propios seres humanos. La intemperancia corporal, según Plutarco, no se detiene en el placer inmediato, sino que crea una disposición anímica inclinada a la crueldad. Por eso evoca el ejemplo del legislador Licurgo, que promovía construcciones simples para evitar el lujo y la ostentación. La sobriedad material debía acompañar la templanza moral. Una casa modesta lleva a comidas sencillas y a una vida equilibrada, mientras que la abundancia y el refinamiento conducen a la corrupción. ¿Cómo no considerar entonces ostentosa una cena en donde muere un ser animado?, se pregunta Plutarco. Reconoce que no afirmará, como Empédocles, que los animales son literalmente la reencarnación de nuestros padres o amigos, pero sostiene que poseen sensibilidad, vista, oído, imaginación e inteligencia, cualidades que la naturaleza ha dado a todo ser vivo para conservar su vida y evitar el daño. Si los animales comparten las facultades básicas que fundamentan nuestra humanidad, entonces no puede considerarse justo matarlos. Plutarco pregunta, ¿quién enseña mejor? ¿Los filósofos que con su doctrina llevarían a comer a los amigos, padres o mujeres tras su muerte? ¿O los que como Pitágoras y Empédocles exhortan a la ecuanimidad y moderación hacia todas las criaturas? ¿Quién estaría en mejor posición? Ironiza además sobre la costumbre de burlarse del vegetariano. El que no come cordero es ridiculizado, pero dice con sarcasmo, habría más motivo para reírse
de quien simbólicamente trocea a su padre o a su madre. Al alimentarse de carne, repitiendo un acto de violencia contra lo que también participan de vida y sensibilidad, ahí alude a la idea platónica que, al tratar estos temas, es preciso inmediatamente purificar el alma y los sentidos, limpiar las orejas con un discurso dulce, pues se trata de una materia que exige respeto. Recuerda que los pueblos bárbaros, como los escitas o los melanclenos, según Heródoto, practicaban costumbres violentas sin escrúpulos, mientras que los antiguos griegos consideraban los preceptos de Pitágoras y Empédocles verdaderas leyes de vida. El uso de la espada y del sacrificio del animal son gestos equivalentes, ambos vinculados a una misma raíz, que es la costumbre de matar. El razonamiento nos lleva a comparar una evolución con los tiranos, que habituados a ejecutar primero a los animales despreciables, terminan condenando a hombres nobles y justos como Nicérato, Terámenes o el filósofo Polemarco. Quien se acostumbra a matar animales termina perdiendo el horror al derramamiento de sangre humana. Fíjense lo increíble, lo impactante. O sea, quien se acostumbra a matar animales termina perdiendo el horror al derramamiento de la sangre humana. Plutarco describe luego una secuencia gradual de corrupción. Primero se mata a un animal salvaje, después a un ave o a un pez, luego al buey que labra la tierra, al cordero y finalmente al gallo doméstico. Fíjense el orden que nos habla de la corrupción con respecto a los animales. Se mata a un animal salvaje, después a un ave, a un pez, luego al buey que labra la tierra, al cordero y finalmente al gallo doméstico. Ese hábito que tienen los seres humanos cede a una sed insaciable y desemboca en los mayores crímenes, guerras, asesinatos y destrucción. Si somos capaces de matar a un animal salvaje, somos capaces de matar, digamos, a cualquier tipo de animal, ¿por qué no vamos a ser capaces de matar a una persona? Eso es lo que nos está diciendo Plutarco. Ahora vamos con un argumento más divino, ¿no? Incluso si no se acepta, como sostenían Pitágoras y Empédocles, que las almas se reencarnen en cuerpos de distintas especies, Plutarco insiste en que el daño físico y moral del consumo de carne es innegable. La carne enferma el cuerpo y entorpece el alma, que se vuelve insensible y disoluta. Además denuncia cómo la sociedad ha hecho de la sangre un elemento simbólico, cotidiano, de convivencia. No se celebra boda, banquete ni encuentro amistoso sin el sacrificio de un animal. Reconoce que existen dudas sobre esa doctrina, pero que aún sin certeza absoluta conviene actuar con respeto y cautela. Y para explicarlo nos dice que en medio de un combate nocturno, si alguien estuviera a punto de matar a un enemigo y oyera que podría ser su hijo, su padre o un amigo, aunque no tuviera plena seguridad, lo sensato sería detener el golpe. Matarlo sería un acto terrible si la sospecha resultara cierta. Así, del mismo modo, dice Plutarco, cuando no se tiene certeza sobre si las almas pueden pasar a los cuerpos de animales, es más prudente abstenerse de matarlos. ¿Ya? Claro, porque aquí está hablando de la reencarnación o más, no tanto de reencarnar, ¿no es cierto? Porque no es el mismo concepto. Porque para los griegos lo que era reencarnación se conocía como la doctrina de la metempsicosis, es decir, el tránsito del alma a otro cuerpo después de la muerte. Y claro, para Pitágoras el alma es inmortal, divina y sujeto a los ciclos de purificación. Y estos ciclos incluyen reencarnar en humanos, animales o incluso plantas, dependiendo del grado de purificación moral alcanzado. Y la fuente de esto, Diógenes Laercio, quien relata que Pitágoras afirmaba haber reconocido su propia alma en distintos cuerpos. Empédocles también defendió la transmigración de las almas, influenciado en parte por la tradición órfica y pitagórica, pero lo integró en su cosmología de los 4 elementos. En sus versos afirma haber sido ya humano, pez, ave y planta, dice Empédocles. La reencarnación para Empédocles es un castigo por un crimen primordial del alma que la expulsa del orden divino.
¿Ya? Entonces, para estos hombres el concepto era de la metempsicosis, no necesariamente la reencarnación que podríamos encontrar nosotros en otras religiones. ¿Mm? Y claro, aquí utiliza esto Plutarco porque Plutarco nos dice, Pitágoras y Empédocles no comían carne, no comían carne. ¿Por qué? Porque estaba esta sospecha incluso, esta sospecha, porque nadie lo sabe en realidad, de que si una persona muere y se produce esto de la metempsicosis, o sea, esa persona va a reencarnar en el alma de un animal. ¿Mm? Va a reencarnar en el alma de un animal. O bueno, de una persona o de una planta. Pero hay la sospecha, está la probabilidad de que esa persona, un ser querido, padre, madre, abuelo, etcétera, haya reencarnado o haya, digamos, transmigrado su alma a un animal. Entonces, si uno sospecha que ese animal puede ser el alma de un familiar querido, un ser querido, entonces debería uno abstenerse. Así igual como un guerrero que va a, digamos, a matar a sus enemigos, pero que en el fragor de la noche no puede verlo, bueno, tendría que abstenerse también. ¿Mm? Pero de todas maneras, nos dice Plutarco, no hace falta creer completamente en la metempsicosis para practicar la moderación. Basta con admitir la posibilidad de que hay una conexión entre todas las almas para justificar el respeto hacia los seres vivos. Recuerda el ejemplo de la tragedia de Mérope, quien está a punto de matar a su propio hijo sin reconocerlo, lo que sirve entonces como de que hay un riesgo moral que corre el hombre violento al obrar sin mesura ni reflexión, porque puede destruir aquello que ama o aquello que comparte su misma naturaleza. Ante la posibilidad, entonces, aunque incierta, como sabemos, de que un cuerpo enemigo contenga el alma de un ser querido, la prudencia manda a detenerse. Si en la oscuridad dos voces discuten, una, golpéalo a tu enemigo, y otra que dice, no lo golpees, puede ser tu hijo. Peor sería matar por error al propio hijo que omitir castigar a un enemigo dudoso. Incoherencia de los estoicos. Plutarco comienza preguntando, irónicamente, qué significa esa gran tensión entre el vientre y la cocina. Es decir, cómo pueden los estoicos predicar dominio de sí y desprecio por los placeres, pero al mismo tiempo mantener la costumbre de comer carne. Señala la contradicción. Si se considera el placer algo afeminado, carente de valor moral y contrario al progreso racional, deberían rechazar entonces no solo perfumes y manjares dulces, sino también la carne y la sangre que implican un acto violento y cruel. Plutarco ridiculiza su lógica. Los estoicos afirman que no hay vínculos de justicia entre nosotros y los animales irracionales, pero si aplicaran el principio, tampoco habría vínculo alguno entre los hombres y las cosas inútiles del placer, como la especie o los perfumes. En consecuencia, si desprecian lo superfluo, deberían con mayor razón apartarse de lo sanguinario, pues este tipo de placer no solo es innecesario, sino moralmente degradante. Y esto nosotros lo habíamos visto ya en los textos anteriores de Plutarco, que es sobre la inteligencia de los animales y los animales son racionales. Eso lo habíamos visto con Plutarco y su crítica a los estoicos sobre el consumo de carne. Ahora, lo que siempre he dicho en todo el resto de las obras, a mí me parece, me parece que no sé si es tan cierto lo que dice Plutarco con respecto a que los estoicos consideraban a los animales irracionales. Quizás sí comían carne los estoicos, pero no sé si efectivamente los estoicos creían que los animales eran irracionales. A mí me parece que no. Me parece que algo compartían de la racionalidad o la inteligencia. Pero bueno, fíjense que el texto concluye, antes de perderse el resto de la obra, porque esta obra también está, digamos, de alguna forma deteriorada y nos llega a nuestros tiempos con muchas correcciones, qué sé yo, borrones, etc. Entonces anuncia que examinará más a fondo esa afirmación estoica sobre la falta de justicia hacia los animales. Plutarco promete hacerlo no de modo retórico o sofístico, sino tendiendo a nuestras propias emociones, es decir, desde una reflexión ética y humana más que puramente lógica.
Claro, porque si nos vamos nosotros a la lógica aristotélica, por ejemplo, o a la de Porfirio incluso, nosotros vamos a ver que el hombre, por ejemplo, ya el género del hombre es animal y la especie del hombre, bueno, es un animal racional. Si nosotros pusiéramos un perro, tendría que ser un animal irracional, con diferencia al hombre. Y siempre se vio la lógica, de alguna forma, de los seres, ¿ah? De las categorías. Pero aquí nos dice Plutarco que lo va a examinar desde esa perspectiva. Lamentablemente, no tenemos esa obra. Parece ser que este desafío que hace Plutarco a los estoicos eh, no ha llegado a nuestras manos, no ha llegado a la época, a este 2025 que ya se está terminando. ¿Ya? No nos ha llegado, por lo tanto, difícilmente vamos a poder saber lo que quería decir Plutarco. Pero afortunadamente sí tenemos el resto de las obras, o sea, la inteligencia de los animales son racionales, como para complementar esta obra. Yo diría que esto es como una tríada de obras que es bastante centrada en el amor a los animales y el comportamiento moral y ético que debiera tener el hombre con respecto a los animales. Bueno, muchachos, hemos terminado este tratado sobre comer carne. ¿Mm? La verdad es que para mí, y esto ya entramos en el ámbito de la opinión, ser vegetariano es algo increíblemente noble, increíblemente noble. A mí me parece que es una de las cosas más nobles que puede hacer el ser humano con respecto a un ser vivo. Yo les digo inmediatamente, yo no soy vegetariano, yo como carne. Lo intenté muchas veces ser vegetariano, lamentablemente sin éxito, fracasando vergonzosamente. De pronto hay veces que lo intento, digamos, y dejo de consumir carne durante un tiempo, pero no, me gana, me gana. O sea, Plutarco me diría que yo soy una bestia, ¿no es cierto? Que soy parte de los estoicos seguramente. Esta obra también me recuerda mucho a Sigmund Freud. Yo sé que quizá son siglos de diferencia, ¿no? Siglos de diferencia, pero cuando Freud dice que existe la pulsión de Thanatos, es decir, la pulsión de muerte, bueno, es natural pensar que en el ser humano este instinto de matar está por supuesto, no es algo que sea una sorpresa en el ser humano y que por eso quizá él tiene esta capacidad de matar, ¿no es cierto? Y de hecho, también tiene la capacidad de horrorizarse, o sea, hay mucha gente que se horroriza con respecto a una tortura, con respecto a un ser humano, se horroriza, y no se horroriza tanto cuando, por ejemplo, sufre un animal. ¿Ah? Lo hacen como una especie de costumbre. En todo caso, nosotros ya sabemos que esto es una costumbre muy antigua, y nosotros vemos en el Génesis esto, y sabemos que el hombre tiene un dominio sobre los animales, dice el Génesis, y que por lo tanto le está permitido servirse de ellos. Parece ser que Plutarco, no sé, realmente no sé si conoció el cristianismo. Yo creo que si lo ha de haber conocido, debió haber sido de manera muy indirecta. ¿Mm? Estaba presente en Roma y de hecho Plutarco viajó a Roma, como nosotros vimos en la vida y obra, pero no estoy seguro de que haya conocido el cristianismo. Seguramente tampoco le hubiese parecido leer el Génesis y ver eso, digamos, de que el hombre puede servirse de los animales y sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo se justificaría matar a un animal, según Plutarco? Pareciera ser que el hombre que esté en ese estado tal de desesperación, en el cual tiene que proteger su vida contra un animal fiero que lo puede matar, o también en el caso de que al no encontrar ninguna fuente de alimento, bueno, no tenga más remedio que matar a un animal para comer. De hecho, el mismo Plutarco lo dice literalmente, o sea, dice, el caso es que nada nos perturba, ni el aspecto de la carne fresca, ni el carácter persuasivo de la voz melodiosa, ni la pureza en los hábitos de vida, ni la peculiaridad de la inteligencia de estas pobres criaturas. Sin embargo,
Por una pequeña porción de carne les privamos del sol, de la luz, del curso de su vida, cosas que por esencia y naturaleza merecen. De este modo, los gritos que emiten y elevan nos parecen inarticulados y no plegarias, súplicas justas del que dice: no censuro que obres por necesidad, sino por desmesura. Sacrifícame para comer, pero no me captures para un bocado delicioso. ¡Qué crueldad! Es terrible la visión de una mesa ya preparada, de hombres ricos que se sirven de carniceros y cocineros como vigilantes de animales muertos. Nuestro cuerpo, nos dice Plutarco, no está hecho para comer carne. No está hecho para comer carne. Y en consecuencia uno no debería comerlo. O sea, no es natural entonces comer carne si nada la naturaleza no nos dispuso digamos, con elementos para consumirla. Por lo tanto, la cuestión de comer carne es algo antinatural. Como señala amigo Plutarco, en una cuestión de desesperación. De desesperación, imaginemos el primer hombre que tuvo que enfrentarse a esta situación. ¿Se justifica hoy en día? Hoy en día tenemos un montón de alternativas a la carne. Un montón de alternativas. Bueno, muchachos, hemos terminado entonces con esta obra de Plutarco. Esta obra yo se la dedico a un amigo mío, que es Marcelo Tapia Enríquez, uno de los pocos vegetarianos que conozco, pero que ha sido vegetariano, digamos, con una tenacidad y una convicción que de verdad es admirable. Así que te mando un saludo desde este podcast, Marcelo. Te admiro por tu impronta moral. Un saludo, amigo. Bueno, les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Luis Gilberto Sorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Luan Santos y Lago Sam. Tiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.